Hoy es el Día del Padre. Today is the Father's Day. Y el tema que traigo para hoy And the topic I have for today es un tema que quiero compartirles, is a topic that I want to share. porque peleé mucho en ponerle el título. Because I fought so much with myself to put a title on it. El nombre de este mes se llama The title El of this amor del month Padre. is called The Love of the Father. Pero hoy quiero hablarles But I want to speak to you un tema que le he puesto como título: a topic that I've titled El Padre que no quiero ser. The Father I Do Not Want to Be. Y yo sé que esta palabra es un poquito rara para algunos, And I know that this word is a little bit strange for many. pero quiero ponerles el ejemplo de la vida de un hombre, But let me give you the example of the life of a un man hombre llamado David. called David. Y lo que me gusta de la And Biblia what I like about the Bible es que la Biblia no esconde los errores de sus héroes. is that the Bible does not hide the mistakes of their heroes. La Biblia es un libro donde nos enseña los errores. The Bible is a book that teaches us the mistakes. No es como las historietas que nos enseñaban cuando eran niños, que Superman era impecable, It's not like where history taught us, oh yeah, Superman, he has no sin. que los grandes héroes eran gente perfecta. That the great heroes are perfect. Yo quiero decirle, los grandes héroes de la fe eran personas como usted y como yo. So let me tell you, the great heroes of the faith were just like you and Yo no I. puedo decir que Abraham era mejor que yo. I can't tell you that Abraham was better than me. Yo no puedo decir que David era mejor que usted. I can't say that David was better than you. Porque dice la palabra que como mismo se parece una gota de agua a la otra, Because his word says that just like a drop of water is just like the other. dice, así es el corazón del hombre. It says that's how the heart of man is. Nuestro corazón, si no es moldeado por Dios, es perverso. Our heart, if it's not molded by God, it's perverse. Pero cuando tu corazón es tocado por Dios, But when your heart is touched by God, de tu corazón comienzan a fluir cosas que tú nunca pensaste que iban a fluir. and your heart, things begin to flow that you thought they would never flow. Y quiero hablarles de un hombre llamado David, So I want to speak to you about a man un hombre called que David. escribió muchos salmos. He wrote many psalms. Ese hombre que desde niño se comenzó a caracterizar por un guerrero. That man that from an early age he was characterized as a warrior. El escritor del Salmo 23. The writer of Psalm 23. El hombre que mató a Goliat. The man that killed Goliath. Al hombre que se le gritó, Saúl mató a miles, pero David a 10,000. The man who was sung to, Saul Pero killed 100, but he killed 1,000. voy a hablarles de un perfil de David que usted nunca había escuchado. But now I'm going to talk to you about something that you haven't heard of David. Segunda de Samuel capítulo 18 verso 33. 2nd of Samuel 18:33. Dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala a la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Absalón era el tercer hijo del rey David. Absalom was the third child of King David. David había tenido varios hijos, David had many children, pero entre esos hijos estaba Absalón, but between those children was Absalom. estaba Tamar, una hija. There was Tamar, a daughter. Esta hija fue tenida, también era hermana de Absalón. This daughter was the sibling of Absalom. Y la madre era la princesa Maca. And the mother was Princess Mata, Cuenta la historia. Matha. And the story tells, Vamos a ver un poquito de la trayectoria de David. so we're going to see the trajectory of the life Dios of un David. día le dio una palabra a David. God one day gave a word to David. Quiero hablarle a los padres en este So I día, want to speak to the fathers today, específicamente al varón, specifically to the male. pero también quiero que esta palabra pueda llegarle a las madres, But I want this word to also reach the mothers, a las jóvenes que están aquí que todavía no tienen hijos, to the youth that don't have children yet as well, a los jóvenes varones que están aquí todavía no tienen ni siquiera novia. to the youth males that perhaps don't even have a girlfriend yet. Esta palabra es para todos. So this word is for all. Pero quiero hablarle del modelo de un hombre Well, I want to speak to you about the model of a para que man, podamos entender. so that we may understand Dios le dijo a David: nunca se apartará la espada de tu casa. that God said to David, the sword will never leave the house from your house.
David había cometido adulterio. David had committed adultery. David había cometido asesinato. David had committed assassination. La vida de David había sido destrozada por decisiones que tomó. The life of David was destroyed because of decisions he took. Pero dice la Biblia que David tenía el corazón de Dios. But the Bible says that he had the heart of Y David God. vino donde estaba Dios y le dijo, perdóname, Señor. So David came to God and said, forgive me, Lord. Sus pecados le había costado la muerte de su hijo. His sins caused the death of his son. Habían cosas enredadas en la vida de David. There were so many twisted things in his life. Pero Dios tuvo misericordia de él y le levantó. But God had mercy of him and lifted him up. Pero hay una palabra que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. But there's a word that says that everything that man sows, he reaps. Diga conmigo, todo lo que yo siembro So say with me, everything I sow tiene una cosecha. has a A ver, harvest. dígalo otra vez, todo lo que yo siembro Say it again, everything I sow tiene una cosecha. has a harvest. Dios perdona el pecado, God forgives sin. pero muchas veces tenemos los frutos de ese pecado. But many times we had the fruit of that Y sin. quiero hablarles de ese hombre, And I want to speak to you of that en la vida man, especial de ese hombre. in the special life of this man. Cuando David tenía estos hijos, When David had these children, dice que de pronto había un hijo llamado Amnón. it says all of a sudden there was a kid named Y Ammon. Amnón se enamora de su media hermana. And Ammon falls in love Su with media his hermana, half-sibling. su media hermana se llamaba Tamar. And the half-sibling was named Tamar. Y cuenta la historia And the story tells que Amnón se enamora de ella that he falls in love with her. y finge estar enfermo. And then he pretends to be Y sick. dice, yo tengo que estar cerca de ella. And then he says, I need to be really close to her. Y dice que un día él se hizo el que estaba enfermo, So one day he made himself like he was sick, a punto de que David, su padre, lo fue a ver. to the point that David, his father, went to go see him. Y él finge que tenía una fiebre muy alta. So he pretends he had a high fever. Y cuenta la palabra que él le dice a David, yo quiero que mi hermana me cuide. And the word tells that he says to his dad, I want my sister to take care of Y him. David inconscientemente le dice, sí, vamos, voy a enviarte a Tamar. And David unconsciously says, okay, I'll send Tamar to go help Y you. cuando Tamar comienza a darle los primeros auxilios, So when Tamar begins to aid him, dice la palabra del the Señor word of God says que Amnón toma ventaja de Tamar y la viola. that he takes advantage of her and rapes her. Dice que la vida de Tamar fue marcada. So the life of Tamar was marked. Dice que la vida de Tamar, dice que fue arruinada por este acto. The life of Tamar was ruined because of this act. Cuando va Tamar a su hermano Absalón, So when she goes to her brother Absalom, le dice, ¿sabes qué me ha acabado de suceder? she says, do you know what just happened to me? Mi otro medio hermano me ha violado. My other brother raped me. Dice que Absalón tomó mucha rabia It says Absalom was so enraged y se dirige a su padre David. and he goes to his dad Y le dice, David David, and he says, David, papá, Dad, ¿sabes lo que ha hecho tu hermano Amnón? do you know what your Acaba de violar a mi hermana son Tamar. Ammon did? He just raped Ella no te ha dicho nada. Tamar and she hasn't Ella said no tiene anything. mucha confianza contigo. She doesn't have much trust with you. Tú sabes que tu hija ha estado un poco distante de ti. You know your daughter has been very distant from Pero you. tú tienes que hacer algo, But papá. you need to do something, Dad. Tal vez pensó, Maybe he thought, algo va a hacer mi papá. oh, my dad will do something. Pero dice que pasaban los días But it says the days will go y by. David ni siquiera corrigió a su hermano Amnón. And David didn't even correct Dice que más o menos por arribita, his son Ammon. So it says como que there, le pegó una media regañada. like he kind of just like told him something Yo not no to do it sé si anymore. David pensaba como piensan los psicólogos ahora. I don't know if David would think like psychologists think today. Los psicólogos ahora le enseñan a los padres que no pueden regañar a sus hijos. Where today psychologists teach the parents that, oh, you can't blame your children. No corrijan a sus hijos, dicen la psicología That you moderna, can't correct your children, they say, porque los vas a traumar. because you're going to traumatize Y them. muchos padres inocentes And many innocent parents, están perdiendo sus hijos dentro de sus propias casas. they're losing their children even within their home. Porque la psicología nos enseña que los niños que se corrigen son traumados. Because psychology teaches that they get traumatized A whenever they're partir de corrected. ese entonces David se convierte en un padre miserable. So from then, David becomes a miserable father. Absalón espera 2 años. Absalom waits for 2 years. Dice, algo va a ser mi And padre. he says, something my dad will Algo va a do. ser mi padre para calmar la conciencia y el corazón de mi hermana Tamar. He said, he's going to do something to calm the conscience of my sister Tamar. Pero dice que David nunca molestó a su hijo. But it says that David never bothered his son. Estamos al frente de un hombre violador. So we're going against a man that's a Violador rapist. de su propia A hermana. rapist of his own sibling. Y cuenta la historia que Absalón And the story tells that Absalom decide tomar justicia por su propia cuenta. decides to take justice on his own account. Dice que David era un buen rey. It says David was a good king. Pero quiero decirle, David era un pésimo padre. But let me tell you, he was a bad father. David era un lindo salmista. He was a lovely psalmist. David escribió grandes salmos.
salmos, David wrote great psalms. pero David era un pésimo padre. But David was a bad dad. David era un gran guerrero, He was a great warrior. era valiente, He was courageous. decidido, He was decided pero on como things. padre era lo peor. But as a father, he was the worst. Absalón arma un banquete, So Absalom does a banquet. invita a su padre, He invites his dad. y el padre le dice: hijo, yo no puedo ir, And then he says, oh, I can't go, son. pero yo voy a convocar a todos tus hermanos que vayan. But I'm going to call for all your brothers to go. Y cuando convoca a todos sus hermanos, So when he calls all the brothers to go, en ese banquete, in that banquet, aprovecha que está Amnón. he takes advantage that Ammon Yo was quiero que there. usted le siga la historia y el trama de esta So I want you historia. to follow through with this story, with this trauma. Toca al que está a tu lado y dile: no te duermas, Touch the person next to you, tell them, don't fall porque hay asleep. palabra de Dios para ti. Because there's word of God for you today. Tócalo, tócalo, dile: Come no on, te touch them. duermas. Tell them, don't fall asleep. Oh, dice que en medio de la fiesta, It says that in the party, Absalón asesina a su hermano Amnón Absalom assassinates his brother en Ammon venganza por lo que Amon. le hizo a la hermana. with vengeance to what he did to his sibling. Comenzaba a cumplirse la profecía de la vida de David. So the prophecy of the life of David began to fulfill itself. Nunca se apartará la espada de tu casa. The sword will never leave from your house. Cuenta la historia que Absalón huye. The story tells that Absalom flees. Estamos al frente So now we're at the front de una hermana violada, of a daughter that's raped, un hijo muerto a sibling that's raped, y otro hijo prófugo. a son that's fleeing, and another son that was just dead. Mire el escenario de la vida de un salmista. So look at the scenery of a psalmist David. Mire el escenario de la vida del que escribió el Salmo 23. Look at the scenery of Psalm 20 of the psalmist that wrote Pero Psalm 23. mire las consecuencias de la vida de un hombre desordenado. But look at the consequence of a disorganized man. Repito, una hija violada, So I repeat, a daughter that's been raped, un hijo asesinado an assassinated son, y otro hijo pródigo, and another prodigal son prófugo de la justicia. that flee Pero because of justice. dice la historia que David no decide hacer nada. So the story says that David decides to do nothing. Comienza a correrse en otras naciones la historia de David. So the story of David begins to run through other nations. Los reyes de otras naciones comienzan a decir: qué mal padre es. The kings of other nations begin to say, oh, he's a bad dad. Su hijo Absalón es un prófugo de la justicia. Oh, his son Absalom is running from justice. Qué tremendo hombre ese hombre que no deja ni entrar a su hijo a su casa. How bad is that man that he doesn't even allow his son to come home? Absalón tenía prohibido poner los pies en el palacio. Absalom was prohibited to step foot in the palace. No corrigió He didn't correct al que asesinó, al que violó, the one that raped, pero sí corrigió but did correct al que mató, the one that killed. porque dice que nunca lo dejó entrar al palacio. Because he says that he never let him step foot in the palace. Comienzan los rumores: So the rumors begin to que mal spread. padre es David. Oh, he's a bad dad. Otros reyes comienzan a decirlo. Other kings begin to say it. Pero David, como tenía un corazón de padre todavía, But David, because he still had the heart of a father, decide decirle a sus criados: díganle a Absalón que vuelva a casa, he decides to say to his butler, oh, tell Absalom to come back home. que vuelva al país, pero no puede poner un pie en el palacio. Let him come back to the country, but not to the Y dice palace. que Absalón So it says that Absalom, entra otra vez a la nación, he enters the nation again, pero con un espíritu de rebeldía, but with a spirit of un rebellion, espíritu de venganza with a spirit of vengeance, y un espíritu de odio contra su padre. and a spirit of hate towards his father. Pasados 2 años, So the years went by. vemos al mismo asesino paseándose por los linderos del palacio, pero sin poder entrar. We see him, the same assassin, just going through the walls of the palace, but not able to go inside. Dice que cuando pasaba la gente, So it says that when people would pass Absalón by, le decía: Absalom would say, yo soy Absalón, I'm Absalom, el hijo prófugo de David. the fleeing son of Pero David. sabes, But you know, él se hace el bueno porque escribió el Salmo 23. he makes himself the good one because he wrote Psalms Pero el que 23. escribió el Salmo 23 ya no es el mismo de ahora. But who wrote Psalm 23 is not the same in that history. Es un mal padre. He's a bad dad at this point. No ama al pueblo. He doesn't love the people. No tiene tiempo para el pueblo. He doesn't have time for the Ni people siquiera anymore. tiene tiempo para su hijo. He doesn't even have time for his own No lo son. deja entrar al palacio. He doesn't let him enter the palace. Y dice que el corazón de Absalón, And it says that the heart of Absalom, dice que comenzó a manifestar una rebeldía contra su padre it says terrible. it began to manifest a terrible rebellion against his own Porque father. las rebeldías comienzan en silencio. Because rebellions begin in silence. El dolor del corazón comienza en silencio. The pain of the heart begins in Y silence. dice que comenzó a contagiar a la gente en el palacio, And it says that it began to contaminate the people from the palace. diciéndole: mi padre no te atiende, Saying, oh, my father, he doesn't keep of you, pero yo sí tengo tiempo para atenderte. but I do have time to keep of you. Dice que por muchos meses So it says for many months, Absalón
comenzó a corromper el corazón del pueblo contra el rey. Absalom began to corrupt the heart of the people against David. Pasaron los meses, So the months went by. pasaban los días. The days went by. Ya no era el mismo ambiente en el palacio. It wasn't the same ambience anymore in the palace. Absalón decía, este gobierno necesita cambios. Absalom was saying, oh, this government needs change. Yo seguramente le puedo dar a ustedes mejores soluciones que mi padre que está sentado en el trono. Surely I can give you better solutions that my father that's sitting in the throne can. ¿Sabes una cosa que no saben ustedes? So I know one thing that he doesn't. Mi hermano violó a mi hermana y mi padre no hizo nada. He says, oh, my sibling raped my daughter and my dad did nothing. Eso no lo dicen las noticias del internet del palacio. Hey, the news on social media doesn't say that for the palace. La página web del palacio nunca ha dado esa noticia. The internet page of the palace never gave that news out. Pero yo quiero que ustedes sepan quién es mi padre. But I want you to know who my dad really is. David se entera que su hijo Absalón estaba hablando mal de él. So David finds out that his son Absalom was speaking badly of him. Pero dice otra vez, pero David no hace But nada. then it says again that David did nothing. Y dice que un momento, So it says that in the moment, dice que el corazón de todo el reino estaba en contra del rey. it says that the whole heart of the kingdom was against the king. Y su hijo Absalón termina dándole un golpe de estado a su padre. And his son Absalom begins to attack his father. Se cumple la profecía otra vez. So the prophecy fulfills itself again. Nunca se apartará la espada de tu casa, David. The sword will never separate itself from your house, David. Cuenta la historia que David se escapa descalzos So the story tells that David begins to porque se flee entera without que shoes Absalón quería matarlo. because he realizes that Absalom wanted to kill him. Dice que 600 hombres solamente acompañaban a David. It says that only 600 stayed with David. Absalón tomó el trono de su padre. So Absalom took the throne of his Pero father. cuando David estaba prófugo, But when le llega un correo electrónico. David was fleeing, he gets an email. Tu hijo no solamente He te says, sacó your del son palacio. wasn't only took your palace. Absalón está haciendo todo lo posible para matarte. He's doing everything possible to kill you after the coup. Absalón ahora viene por tu vida, David. So he says, Absalom, hey, he's coming for your life, Y David. dice que David se entristece So then David gets sad. y pide al ejército que vayan a la guerra. And he asked the army to go to war. Pero con una condición, no maten a mi hijo. But with one condition, don't kill my son. No toquen a mi hijo. Don't touch my son. Pueden tomarlo preso, You can take him prisoner, pero no lo maten. but don't kill him. El ejército de Absalón comienza a perder. So the army of Absalom begins to lose. Y Absalón decide escapar. And Absalom decides to escape. Pero en su escapada, But in his escape, dice que en su caballo se queda enredado en un árbol. it says that his horse gets stuck in a tree, Y branches, su grande cabellera and his great hair se queda pegada y enredada en un árbol en la escapada. gets stuck to the branches of the tree as well. Un soldado de David lo encuentra So a soldier of David finds y le him dicen, tú eres el hijo de David. and says, you are the son of David. Y él le dice, sí, yo soy And Absalón. he says, yes, I'm Absalom. Pero el soldado no se atreve a matarlo. But the soldier does not dare to kill him. Pero va donde está el general y le dice, Joab, But he goes to the general Job. he encontrado y tengo prisionero al hijo de He David. says to Job, I have the son of David as prisoner. Joab dice, ¿y no lo mataste? And Job said, did you not kill him? Dice, yo no lo puedo matar porque David dio órdenes que no lo He matara. said, no, I can't kill him because David gave orders not to Y kill dice him. que Joab va personalmente y le atraviesa una espada en el cuerpo Job goes himself and he pierces him with his sword a este hombre. to this man. Le dan la noticia a David. So then they give the news to David. Acaban de matar a tu hijo They Absalón. just killed your son Absalom. Y dice que David rasga sus vestidos. And it says that David removes his Y robe. dice la famosa frase con que comencé este texto. And then there's a famous phrase that I gave when I started the text. David comienza a decir esta frase. David begins to say this phrase. Entonces el rey se turbó The king then became y very subió a upset. la sala de puerta y lloró. He went to the upper room over the gate and wept. Yendo decía así, hijo mío, As he hijo went, mío, he said, my son, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? if only I could have died in your place. ¿Quién me diera que yo muriera en el lugar de mi hijo? If only I could have died in place of my son. Y David entra en un profundo y tremendo luto. And David goes into deep mourning. ¿Cómo se entiende que alguien tan malo ahora David lo estuviera llorando? So how is it understood that someone so bad, David is mourning for him? Pero ¿sabe qué fue lo que mató a Absalón? But you know what it was that killed Absalom? Lo que mató a Absalón fue la indiferencia de It un was padre. the indifference of a father. Lo que destruyó la vida de Absalón no fue una espada. What destroyed the life of Absalom was not a sword. David había sido el autor intelectual de la muerte de su hijo Absalón. David was the intellectual father
of the death of Absalom. David había sido el autor intelectual de la violación de su hermana, de su hija David was the Tamar. intellectual father of what happened to Tamar. Ahora está llorando la historia de un crimen de alguien que murió. So now he's crying of the crime of someone that died. Pero la indiferencia de un padre, So the indifference of a father, enfocado en los asuntos del reino, with all the situations that happened in the kingdom, había hecho que toda una generación se perdiera. had made a whole generation be lost. Todos los días, iglesia, So every day, church, o algún día tendremos que despedir a un hijo. or one day we'll have to say bye to a child. Tal vez lo tengas que despedir no porque muera, Maybe you don't have to say bye because they sino die, porque se case, or because maybe they're getting married, se vaya de la casa maybe they're leaving the y house, diga, papá, me voy maybe they're just saying, hey, I gotta a leave. hacer mi familia. I want to go make my own family now. Tal vez te toque despedir el hijo Maybe you have to fire your own son. el primer día de escuela, The first day of school, donde comiencen sus clases, where his classes begin. y sea la primera vez que tus hijos te digan así con la manito, papá, And it'd be the first day that they say like this to you, Dad, nos vemos en unas horas. we'll see you in a couple hours. Ese primer día de clase para los padres es tremendo, That first day of school for parents is very tremendous. porque es el día en que te toca despedir a tu hijo por primera Because vez. this is the first time you got to say to your children bye for the first time. Tal vez te toque despedir a tu hijo porque se mude de ciudad. Maybe you have to say bye to your son or daughter because they're leaving the city. Pero es el día en que nos replanteamos y nos hacemos esta pregunta. But that day that we plant ourselves to ask the question, ¿Quién me diera who volver el tiempo 3 años atrás? would make me go back in time 3 years? What would make me go back in time 3 ¿Quién me years? diera la oportunidad If I had the opportunity, de regresar el tiempo if only I can go back in para time poder volver a vivir los momentos que viví contigo, hijo? to live the times I lived with you, son. Momentos en que tal vez hubiéramos podido cambiar muchas cosas. Moments where perhaps we were able to change many things. Momentos en el cual tal vez digamos mi negocio, mi trabajo me robó mucho tiempo con la Moments familia. where perhaps maybe you say my business or my job took so much time away from my family. Tal vez hay muchos padres aquí diciendo, Maybe there are many parents here saying, ¿quién me diera 5 años para atrás? if only I could go back 5 years back. ¿Quién me permitiera retroceder 10 años atrás? If only I could go back 10 years. Tal vez por las actitudes que tuviste con tus hijos. Maybe because of the attitudes you had with your Tal children. vez hoy vemos hijos desconectados de la presencia de Dios. And that's why perhaps maybe today we see children disconnected with the Tal vez, presence of tal God. vez estás viviendo historias de hijos rebeldes. Maybe you're seeing stories of rebellious children. Tal vez llegue el día en que encuentres actitudes en tus hijos que nunca quisiste ver. Maybe the day will come where you'll see attitudes in your children that you never wanted to see. Tal vez ese día ya sea demasiado tarde para arreglar cosas con tus hijos. Maybe that day may be too late to fix things with your children. Y tú digas, ¿qué hice de mal? And maybe you ask yourself, what did I do ¿Por wrong? qué esta actitud en ella? Why is this attitude in them? Mire, los hijos conocen al padre. Look, the children know the father. Los hijos saben cuando papá es hipócrita o no es The hipócrita. children know when the father or the parents are a hypocrite or not. Los hijos saben cuando papá dice la verdad o dice The mentira. children know when their parents say the truth or say a lie. Los hijos te ven cuando tú adoras en la casa, pero adoras en la iglesia y maldices en la casa. The children see you worshiping at church but cursing people out outside of church. Y eso los hijos lo van captando. And children, they capture to that. ¿Sabe por qué hay muchos hijos de ministros cristianos hoy lejos de Dios? You know why there are so many children of ministers so far away from God today? Porque muchos de ellos dicen, papá, tú eres una cosa en la iglesia y otra en la Because casa. many of them say, well, Dad, you're one thing at church and you're another thing outside of church. Por eso una de las cosas que yo admiro, So that's one of the things I cuando yo admire. veo un pastor, When I see a pastor, veo un hombre, una mujer de Dios, when I see a man or woman of God, veo que los hijos sirven con ellos en el ministerio. and I see that their children serve with them in the ministry. Veo que los hijos se empujan junto con ellos en I el see ministerio. that their children push together with them in the ministry. Porque ese es el testimonio de un hombre que es el mismo en la casa y el mismo en la iglesia. Because that's the testimony of a man that's the same in church and outside La of church. historia de David The story of David nos está retando is challenging a que us podamos levantar una generación so that we can raise up a generation para que nosotros podamos ser sus modelos. so that we can be their models. Que tus hijos digan, no es perfecto, That your children can say, well, he's not perfect, pero es un hombre y una mujer de Dios. but he's a man and woman of God. No es perfecto, pero lo veo orando por la mañana antes de irse para el trabajo. They're not perfect, but I see them praying before they go to work in the morning. Los hijos saben cuando papá es un ejemplo o The no. children know when the parents are an example or not. Los hijos reaccionan como
reaccionan los The padres. children react just like the parents react. Muchas veces vemos a nuestros hijos reaccionar Many times we see our children react y no nos damos cuenta que ellos son nuestro reflejo. and we don't realize that they're our own reflection. Repito, David era excelente guerrero, I repeat, David was an excellent excelente warrior, salmista, an excellent psalmist, pero un pésimo but padre. a bad father. Nadie se mete en las drogas por deporte. No one goes into drugs because of a sport. Nadie comienza a consumir cocaína porque simplemente de un día para otro. No one consumes cocaine just from one day to another just because. Muchas veces hay hijos que comienzan a incursionar en el mundo de las drogas Many times children get into the world of drugs y no nos damos cuenta que los que están escapando de algo que llevan por dentro. and we don't even realize that they're just trying to escape from something they carry inside. Yo vengo a decirle a una generación, So I'm here to say to a generation usted necesita invertir en sus hijos. that you need to invest in your children. Usted necesita que sus hijos vean ustedes lo que ustedes quieren ver en ellos. You need to know that your children need to see what you see in them. Hay padres que tienen a sus hijos aislados dentro de la casa. There are parents that have their children so secluded even Y within yo the vengo a house. decirte hoy, necesitas reconquistar a tus hijos I'm dentro here de to tu tell you, casa. you need to reconquer your children even within the house. Necesitas reconquistar a tu You generación. need to reconquer your generation. Tarde es reunirse frente a un ataúd. Tarde es reunirse frente a un ataúd It's late to confront at the tomb y despedir a nuestros hijos cuando supimos que fuimos malos padres. and to say bye to them there and then whenever Pero we know we were bad Yo digo, parents. yo quiero que entienda algo, nunca es tarde para Dios. But I want you to understand that nothing is too late for God. Hay momentos en que los hijos prefieren encontrar a un ajeno que ir donde está el padre. There are moments where the children rather go with someone else than to be with the parents. Hay momentos cuando sus hijos prefieren encontrar a un maestro de escuela para que les dé consejo que a sus padres. There are moments where children even seek advice maybe from teachers rather than parents. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana. So I want to make a calling this morning. El problema muchas veces no son los jóvenes. The problem many times is not the youth. El problema muchas veces no son los muchachos en la casa. The problem many times is not the children at home. Muchas veces el problema son los padres también. Many times the problem is the parents. ¿De qué te sirve tener un negocio estable? So what's it worth having a stable business? ¿De qué te sirve ser fructíferamente económico, bendecido en la casa? What's it worth being fruitfully financially blessed? Le digo más, ¿de qué te sirve tener buena salud And let me tell you, what's it good having great health cuando tenemos a nuestros hijos perdidos dentro de nuestra propia casa? when we have our children lost within our home? Yo quiero decirle algo. So I want to tell you something. Muchas veces los muchachos de hoy en día son muy introvertidos. Today's society children are very Cierran el introverted. corazón. They close their heart. Pero usted tiene que aprender a salirlos a buscar. But you need to know how to go seek them. Dice la palabra, de tal manera The word of God says, for God amó Dios al mundo so loved the world que dio. that he gave. Yo sé que muchas veces queremos darle a nuestros hijos lo mejor. I know many times we want to give our children the best. Pero ¿sabes qué es lo mejor que tú puedes dejarle a tus hijos? But you know what's the best thing you can ever give your children? Lo mejor que usted puede dejarle a sus hijos es su testimonio. The best thing you can give is your testimony. Porque cuando a sus hijos le llegue el día malo, Because when the bad day comes to your children, cuando le llegue la crisis, when the crisis comes, cuando le llegue el dolor, when the pain comes, ¿sabes a dónde van a apuntar? you know where they're going to point at? ¿Qué hacían mis padres cuando estaban así? What were my parents doing whenever they were like ¿Cómo this? reaccionaban ellos cuando venía el dolor? How would they react when the pain would come? Yo recuerdo que mamá cuando se enojaba con papá se iba de la casa 3 días. Oh, I remember when mom would get mad with dad, she would leave the house for 3 days. Yo recuerdo que cuando mi mamá encontraba a mi papá con otra mujer, él lo maldecía y le decía cosas. I remember that whenever my mom would find my dad sleeping with another woman, she Mi would papá curse se him out iba and de say la things. casa. My dad would leave the house, Al cabo del tiempo regresaba and then she would come back, y todo se arreglaba. and everything was fixed. Pues yo voy a hacer lo mismo. Okay, well, I'll do the same. ¿Se da cuenta cómo los hijos son el reflejo de los padres? You realize how the children are the reflection of the parents. David había sido un padre que no había sido entrenado. David was a father that had not been trained, Porque David era un hijo que ni siquiera era apreciado por sus padres. because he was even a son that was belittled by his own Cuando father. vino el profeta Samuel a bendecir y a escoger el ungido de Dios, When Prophet Samuel came to choose the anointed one, el último en quien empezó su padre fue en David. the last one that his dad even thought of was David. Dije, por allá hay uno He cuidando said, ovejas. oh wait, yeah, there's one over there keeping the sheep. O sea que el padre tuvo primero opciones de todos los hijos y después
tuvo en cuenta a David. The father had so many options of all the children they had, and then he realized he had David as a son. Por eso es que David reaccionaba así. That's why David would react the way he Porque él no would. había tenido un modelo de un padre presente. Because he didn't have the model of a present father. Muchas veces no tenemos un modelo de un padre funcional. Many times we don't have the model of a functional father. Por eso parent. usted necesita que se le revele el amor del Padre. That's why the paternity of God needs to be revealed to you. Cuando a usted se le revela el amor del Padre. When the love of the Father is revealed to Muchas you. veces tenemos a Dios como nuestro enemigo. Many times we have God as our enemy. Muchas veces la religión nos quiere pintar a un Dios viejito con una barba blanca y con una vara en la mano. Many times religion even wants to make us the canvas that God is so old with a white beard, white hair. Cuando realmente ese no es Dios. But really, that's not God. Cuando a usted se le revela el amor del Padre, When the love of the Father is revealed to usted you, deja de ser un huérfano y deja de producir generaciones huérfanas. you stop being an orphan and you leave orphanage. Vivimos en un mundo We live in the world donde la mayoría de la gente tiene un corazón bastardo y huérfano. where the majority of people live with a bastard heart and orphaned heart. Porque vienen de generaciones parecidas a la de David. But because they come from generations just like the one that David Yo he came tenido from. personas adultas sentadas en mi oficina I've had adult people sitting in my office, y muchos de ellos, and many of them, no le digo uno ni dos, le digo, he escuchado su historia muchas I'm not veces. saying one or two, I'm saying many stories. Después que son adultos, After them being already ¿sabe qué me adults, dicen? you know what they say to me? pastor, Pastor, cuando yo era niña, when I was a a mí me kid, violó mi padrastro. my stepdad violated, Cuando raped se lo me. dije a mi mamá And when I told my mom que ese hombre me estaba violando, that man was raping me, mi madre lo tomó porque yo estaba loca. my mother said, "Oh, you're crazy." Y yo guardé ese peso en mi corazón And I muchos años. kept that burden in my heart for many years. Yo guardé ese dolor en mi corazón I muchos kept años. that pain in my heart for many years. Pero de pronto esa mujer But all of a sudden, that ahora woman, comienza a levantar una generación now she begins to raise a y generation, de alguna forma and one form or ese another, corazón herido that broken heart se va a transmitir a sus hijos. will transmit to its children. Porque uno enseña lo que sabe, pero uno imparte lo que es. Because one teaches what they know, but one imparts who Ahí, they are. cuando usted no se le ha revelado el amor del Padre, So when the love of the Father has not been revealed to you, usted va a reflejar el reflejo de sus padres disfuncionales. you'll reflect the reflection of your Pero yo dysfunctional quiero parents. decirle, el Padre está buscándote a ti. But let me tell you, the Father is seeking for you. Porque el Padre te quiere enseñar a ser un buen padre. Because the Father wants to teach you to be a good parent. Papá te dejó, mamá tal vez no te crió, no te dio la enseñanza que tú quisiste. Dad maybe left you, your mom maybe didn't teach you the way you wanted to be taught. O tal vez la enseñanza que estabas esperando. Or maybe the teaching you were hoping to Pero receive. yo quiero que entiendas, hay un Padre en el cielo que te está buscando. But I want you to know that there is a Father in heaven that is seeking you. Incluso cuando tú buscas las añadiduras del Padre, And even then, when you look for the add-ons of God, Señor, bendíceme. oh God, bless me. Señor, prospérame. Lord, prosper me. Señor, dame un buen trabajo. Lord, give me a good job. ¿Sabe qué hace el Padre? You know what the Father does? He says, En vez de buscarme a mí, instead of looking for me, busca mis añadiduras. He looks for my add-ons. Pero no voy a parar hasta encontrarte a ti, que tú me encuentres. I won't stop until you find me. ¿Cuántas veces buscamos las añadiduras del Padre? How many times do we look for the add-ons of the Father? Pero cuando tú lo conoces a Él, But when you know Him, tú vas a tener una nueva definición de Dios como papá. you'll have a new definition of God as Father. Para ser un buen padre, To be a good parent, necesitamos tener la revelación del Padre. we need to have the revelation of the Father. Vivimos en una generación de huérfanos. We live in a generation of orphans. ¿Por qué usted cree que ha subido tanto la población penal? Why do you think the whole penal population has risen up so much? ¿Por qué crees que hay tantas situaciones raras que se están produciendo en el mundo? Why do you think there's so many strange situations happening throughout the world? Por hijos For que no children han tenido el modelo de un padre. that haven't had the model of a parent. Porque padre da identidad. Because the Father gives identity. Jesús primero a sus discípulos, antes de darle autoridad, les dio identidad. Jesus first, before giving authority to the disciples, He gave them identity. Porque cuando tú tienes identidad, Because tú when you have tienes identity, autoridad. then you have authority. Quien tiene identidad Who has y identity dice, yo soy hijo de Dios says, I'm a child of God, y Él es mi Padre. and He is my Father. Por tanto, en mi familia no se repetirá la misma historia de Therefore, pérdidas. in my family, the same story of losses will not repeat Porque itself. Él es mi papá. Because He is my Father. ¿Cuántos en esta mañana reciben el amor de papá? How en many este this día? morning can receive the love of the Father this morning?
Que la historia de David that the story of David sea un ejemplo. be an example Que podemos ser buenos músicos, that we can be good musicians, buenos adoradores, good worshipers, pero ser pésimos padres. but be horrible parents. Dios está llamando a una generación de padres God is calling to a generation of parents a conquistar a hijos que tienen espíritu de orfandad. to conquer children that have spirit of orphanage. Yo quiero que usted se ponga en pie en esta So I want mañana. you to please stand up this morning. El Padre te anda buscando. The Father is seeking you. El Padre no te ha dejado. The Father has not left you. El Padre quiere que tú te encuentres con Él. The Father wants you to find yourself with Him. Hace unos años escuché una A historia couple years back, I heard a story de un hijo que se había ido de la casa. of a child that had left home. Y cuenta la historia que el padre decide And the story tells that the parent decides dejarlo ir. to let them go. Pero pasan 5 años, But 5 years go by, pasan 15 años, 15 years go by, pasan 20 años. 20 years go by. Y se entera que su hijo estaba viviendo en un pueblo a cientos de millas. And he finds out that his son is living in a little tiny village. En aquel entonces no había internet. Back then there was no internet. Alguien le dice, tu hijo lo vi en ese pueblo. Someone tells him, hey, I saw your son in this little small city. Y cuenta la historia que el padre hace lo siguiente. And the story tells that the father does the following. El padre dice, yo voy a buscar a He mi hijo. says, well, I'm going to go look for my son. Yo voy a sacarlo de ese lugar. I'm going to take him out of that place. El hijo dijo, ya es tiempo de regresar a casa. The son said, well, it's time for me to come back home. Si yo volviera a If tomar, only. si pudiera tomar la decisión otra vez, no me iría de casa. If only I was able to take the decision again, I would not leave the Pero house. ahora, ¿cómo le digo a papá que quiero regresar? But now how do I tell my dad that I want to come back? Y cuenta la historia que el padre And the story tells le pagó al periódico de la ciudad that the father paid the news reporter of that city para que le pusiera un anuncio y saliera en todas las familias to put an announcement and to go out to the public, que recibían ese periódico. to those who received that newspaper. El anuncio decía así: So the announcement said, hijo, son, has estado 20 años lejos de mí, you've been 20 years far away from me, pero el día miércoles a las 4 de la tarde but Wednesday at 4 p.m. llegaré en el tren que entra al pueblo I will be in the train that comes to the city, y me bajaré y decidiré buscarte. and I will come down and I will decide to go look for you. Quiero que entiendas algo. I want you to understand something. Has cambiado mucho, You've changed a lot. tu vida ha cambiado demasiado. Your life has changed a lot. Tal vez te pueda ver y no te reconozca, Maybe I'll see you but won't be able to recognize pero you. quiero decirte, aquí está tu padre But por I'm ti. here to say that your father is here for you. Quiero que me des una señal. I want you to give me a signal. Voy a estar a las 6 de la tarde en el parque de la ciudad. At 6 p.m. I'll be at the park of that city. Y quiero que en ese lugar And in that place, yo pueda reconocerte porque tendrás un pañuelo amarillo I want you- en el puño de tu mano. to have a yellow band to recognize you. Y cuenta la historia And the story tells que así mismo llegó el hombre a las 4 de la tarde a la ciudad, that he arrived there at 4 p.m., se bajó del tren, got off the train, se dirigió al parque, and went to the park. pero cuando llegó al parque encontró un escenario que él no esperaba. But when he got to the park, he found a scenario very strange. Habían cientos de hombres There were hundreds of men con pañuelos amarillos en el puño de su mano, with yellow wristbands in their palm, porque significaba que había muchos hijos que un día se habían ido de la casa y no habían regresado because it más. meant that there were many children that had left that had never returned back home. El padre esperaba encontrar uno, The father was just waiting for one. pero como ese hijo había muchos que se habían ido de la But casa. just like that son, there were many that had left. Y yo quiero que usted entienda este principio. So I want you to understand this principle. Muchas veces un día nos fuimos del propósito de Dios, Many times we left the purpose of God. nos salimos de la sombrilla de Dios We left from the coverage of y el God. diablo nos engañó diciendo, ya Dios no te ama, And the devil lied to us saying, God doesn't love you ya no Dios more. no te va a usar más. Oh, he won't use you anymore. Has cometido demasiados errores y horrores para que Dios te ame. You've committed too many errors and horrors. Pero yo quiero decirte en este día, But I'm here to tell you today, el Padre viene por muchos acá.
The Father is coming for El many Padre viene here. para decirte, aunque te equivocaste, yo estoy acá. The Father is here to say, even though you did a mistake, Pero but I'm dame la here. señal del pañuelo amarillo en tu But show mano. him the signal in your hand. I am Porque here. el Padre corre por tu Because the hijo. Father runs for his El Padre children. corre por ti. The Father runs for ¿Cuántos you. hijos hay en este día que quieren decir, yo voy donde está el Padre? How many children are here that can say, I go to the Porque Él Father? tiene el modelo para mi generación. He has the model for my Yes, generation. yes. Vamos en esta mañana, dile, So, yo come quiero on. estar Say, I cerca. want to draw near you once again. Yes. Oh. Levanta tus manos. Raise your hands. Raise your hands today. Dicen, ¿y de dónde salió eso de Abba, Padre? Some even say, where did this name Abba Father come from? Yo he visto niños en la ciudad de Nueva York I've seen children in the city of New York corriendo por las aceras de Nueva York, running through the streets of New York detrás de sus padres que son judíos. behind their parents that are Jewish. ¿Y sabes lo que he visto? And you know what I've seen? Que el niño, en vez de decirle papi o dad, That the child, instead of saying daddy or he dad, visto niños corriendo y dicen Abba, I've seen them running saying Abba. Abba, Abba, Abba. Abba. ¿Sabe qué significa eso? You know what that means? Papito, It means daddy. papito. It means daddy. Y Dios quiere revelar el amor de papito sobre tu vida. And God wants to reveal that love of Father for you. Es nuestro adversario, He's not our es adversary. nuestro enemigo. He's not your Él enemy. es tu papá. He is your dad, your father. Tal vez vienes de una generación donde tu padre haya sido un abusivo. Maybe you come from a generation where your dad was an abuser. Tal vez simplemente no conociste a papá. Simply, maybe you just never met dad. Tal vez fuiste un hijo bastardo. Maybe you were a bastard Tal child. vez fuiste un hijo huérfano. Maybe you were an orphan child. Pero yo quiero decirte, el amor del Padre está aquí Let hoy. me tell you, the love of the Father is here today. Porque Él quiere reconciliar a muchos hijos con su Because presencia. He wants to reconcile many children with His presence. Hijo, es tiempo de volver a papá. So, child, it's time to come back to ¿Quién Father. me diera por otra vez echar el tiempo hacia atrás? If only I could go back in time. Dijo David, ¿quién me diera por poder morir en tu lugar? David said, if only I can take place of my son Absalom. Yo quiero decirle al hijo que en esta mañana necesitan levantar sus manos Let me tell you that there are children here today that need to raise their hands y reconciliarse con sus and padres. to reconcile with their Hay father. padres que necesitan reconciliarse con sus hijos, There are parents that need to reconcile with their children. pero hay gente aquí que necesita reconciliarse con Dios. But there are also people here that need to reconcile with God. No es con una religión, It's not with a religion, es con papá. it's with Father. Papá no es religión. Father is not a religion. Papá no es evangélico ni católico. Father is not an evangelist or a Catholic. Papá no pertenece a ninguna clase social. The Father does not belong to any social class. Él es nuestro Padre que está en los cielos. He's our Father that's in heaven. Si usted quiere reconciliarse con Dios en este If you día, want to reconcile with God this hay morning, personas aquí que se han sentido lejos de Dios there are people here that have felt so far away from God, y has sentido a Dios lejos de ti. and you felt God so far away from Él you. nunca se ha movido, Él Well, sigue estando ahí. He never moved. He stayed where He was. Si usted quiere reconciliarse con Dios en If esta you want to mañana, reconcile with God this morning, levante sus manos. raise your hands, Yo voy a orar por usted. and I will pray for you. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father in heaven, te pido que tu presencia
presencia ahora mismo I ask that your presence now comience a entrar en los corazones necesitados. begins to enter the needy Gente que ha hearts. sido herida People that have been hurt en su niñez, in their en childhood, su adolescencia. in their adolescence. Todo lo que se ha perdido. Everything that has been lost. Espíritu de Dios, Spirit of God, yo te pido que tú permitas que volvamos a retomarlo. I ask that you allow that we can retake Hoy it. regresamos a casa We return home porque el Padre viene en búsqueda nuestra. because the Father is seeking us. Te bendigo en el nombre de Jesús I bless you in the name of y Jesus. declaro And I que declare nada se ha perdido, that nothing has been lost. porque con Dios nunca se pierde. Because with God nothing is Con lost. Dios nunca se pierde. With God you will never Él lose. nunca ha perdido una He batalla. has never lost a battle. Él te creó y no te va a soltar hasta cumplir su propósito. He created you and will never let you go until you Amén, fulfill His y amén, purpose. y amén. Amen and amen. Thanks for connecting with us. We loved having you and hope to see you in person next time. Remember, we have services every Sunday at 9:30 a.m., 11:30 a.m., and 1:30 p.m. and prayer services every Saturday at 6 a.m. And during the week, we hope to see you in our small groups. We declare this week to be a week of victory and where you will see the hand of God over your life. Have a blessed and